¿por qué tú vas a rehuir, vas a rechazar a alguien que quiere salvarte? Es así. Es el mismo régimen, la misma dictadura, la misma tiranía y el mismo pueblo que quiere libertad, que quiere propiedad privada, que quiere prosperidad, que quiere paz, que quiere ser felices. Con los comunistas tú no puedes ser débil. Tú puedes tener tremendo temor, y yo lo tuve 1000 veces, pero no se lo puedes mostrar a ellos, porque si tú te muestras débil, acaban contigo. O sea, nosotros éramos nación dentro de la... Exacto. Nosotros éramos nación cubana dentro de la prisión, donde teníamos las leyes que nosotros mismos nos imponíamos. Y por el camino, no fui yo, uno de nosotros empieza a decir al guardia, un padre, mi familia está en el exterior y ya no sabe ni cómo soy yo, porque yo llevo tantos años preso y no sabe ni cómo soy yo. Consígueme una foto. Tú estás loco, ¿cómo te voy a hacer una foto? ¿Tú quieres que me fusilen a mí? ¿Cómo te voy a dar una foto? Pasó eso. Llega el día, era cuando teníamos visita en Boniato. Llega el día de la visita. Ese oficial sacó fotos del archivo y no nos las dio a nosotros. Se las dio a los familiares de nosotros. Pero dilo, sí. Dilo y dilo, no lo ocultes. Si tú te callas, sí le haces daño. El opositor es un santo, es un sacerdote. De la religión de la libertad. ¿Es así? Es un libertario. Es así. Buenas tardes, don Ángel de Fana. Es un placer para mí inmenso que usted aceptara esta entrevista. Y hoy me siento muy honrado, muy contento de que una persona como tú me esté entrevistando. Es para mí de verdad, el honrado soy yo. Muchas gracias, don Ángel. El objetivo nuestro es, si puedo llamarle legado, el legado de mi canal es que le llegue a Cuba, que le llegue a los cubanos, a los que están dentro de Cuba. Y vamos a ir un poco viendo por la historia con mis inquietudes. Yo voy a hacer las preguntas del ignorante, del que no conoce, pero también el que se apasiona cuando va descubriendo eso. Y primero le voy a hacer como una pequeña presentación. Por supuesto, mucho menos de todo lo que usted ha vivido, pero para los que no lo conocen, don Ángel de Fana es un expreso político cubano, estuvo 20 años y 7 meses, o sea, fue recondenado, de eso vamos a hablar, y bueno, luego de salir en libertad, que salió de Cuba, pues inmediatamente se incorporó a toda esta lucha del exilio. Así que, como yo vi aquí que los americanos también le dan las gracias a los militares, pues de nuevo le doy las gracias por eso, porque apenas yo estaba naciendo y ya ustedes estaban peleando. Don Ángel, cuénteme un poco eso, porque esta condición de recondenado, o sea, ¿qué significa eso? Tuvo 20 años y ¿por qué se maneja el término de recondenado como preso político? Sí, mira, esto es en una etapa que ocurre esto, porque generalmente la prisión en Cuba comenzó en 1959, la prisión política contra el comunismo. Empezó en esa época. Y primero eran los militares y muy pronto, ya a principios de 1960, eran los revolucionarios. Aquellos mismos que habían derrocado a la dictadura de Batista se enfrentaron entonces a la imposición del comunismo. Yo pertenecía a una organización, Movimiento Demócrata Martiano, donde el dirigente de esta organización había sido un capitán del Ejército Rebelde, Bernardo Corrales, que fue fusilado. Y así la mayor parte de las organizaciones procedían de la lucha contra Batista. Y ese era el presidio político cubano. Al principio, cuando tú cumplías las condenas, había quien a lo mejor había sido condenado a 10 años, o a 12 años, o a 6 años, te ponían en libertad. En la época en que yo cumplo 20 años, un poco antes ya, si tú no aceptabas cosas que nosotros, los presos plantados, rechazábamos, como era el uniforme de los presos comunes, como era el trabajo. Hubo una época en que trabajamos forzados en la prisión de Isla de Pino y después decidimos no trabajamos más. Y entonces esas eran fuerzas que nosotros teníamos para resistir al comunismo, y si tú no aceptabas eso te recondenaba. Por eso viene la palabra recondenado. Entonces cuando yo cumplí 20 años, yo estaba en calzoncillos por no aceptar el trabajo, por no aceptar el uniforme de los presos comunes, y vino un oficial en una celda tapiada de la prisión de Boniato y me dijo, ¿tú vas a trabajar? ¿Tú te vas a poner el uniforme? Y yo le dije que no, porque era lo que los principios míos me decían que yo debía hacer. Lo venía haciendo, por eso estaba sin visitas, por eso estaba sin asistencia médica,
por eso no tenía correspondencia, por eso no había ninguna comunicación con mi familia, llegaba tapiado durante años, huelgas de hambre, resistiendo dentro de todas las posibilidades. Y entonces, pues, si yo hubiera dicho que sí, que me hubiera puesto el uniforme de los presos comunes y le hubiera dicho que sí, que iba a trabajar, ese día me hubieran puesto en libertad. Pero mis principios me decían que yo no debía aceptar ninguna condición. Por lo que uno espera el momento de la libertad, de cumplir la condena para salir, es lo natural. Y que en ese momento aún prime los principios y sin saber que iban a ser 7 meses más, pero la condición era, esta es mi condición y si hay que variarla, pues yo prefiero quedarme aquí. Eso es un mensaje bastante fuerte. Pero eso me lleva a otra pregunta, porque se habla mucho de plantado. O sea, ahora mismo tenemos hasta movimientos de plantado en los opositores más jóvenes. Nos consideramos plantados, decimos, bueno, pues somos los más duros, somos los más fuertes o los más frontales. Por supuesto, la película Plantado también, que le agradezco y lo felicito, ha tenido mucho impacto. Pero en sí, ¿qué significaba ser un plantado en el presidio político? Mira, el origen de la palabra plantados ocurre cuando empieza el trabajo forzado en Isla de Pino, en donde había un total de 6.000 presos más o menos en el presidio de Isla de Pino, todos políticos, todos éramos políticos. Y de pronto, en agosto más o menos de 1964, comienza el plan de trabajo forzado, que le llamaban Camilo Cienfuegos. Entonces era obligado a trabajar. Hubo un preso, Alfredo Izaguirre Rivas, joven, había sido el dirigente de la CIP más joven que ha tenido la historia del periodismo continental americano. Ese joven dijo, yo no trabajo, yo me planto, una expresión cubana, me planto al trabajo. Lo llevaron para la celda de castigo. Al otro día, Emilio Adolfo Rivero Caro, un abogado profesional, también dijo que se plantaba, y después Nerín Sánchez fueron los 3 primeros que se plantaron, y ahí surgió la palabra, ellos están plantados. Esos 3 primeros, después siguieron varios otros más, creo que llegaron a ser 20 y pico, los que plantaron el trabajo. Nosotros habíamos aceptado salir al trabajar y hacíamos resistencia en el trabajo. Ellos, los 3, lograron vivir, a pesar de que todos los días los sacaban a la mojonera, que era, en la película aparece, esa zanja donde estaban los excrementos, sí. Que todos los días eran golpeados. A pesar de eso, resistieron y estuvieron vivos, pero en el trabajo forzado hubo más de 20 asesinados, claro, por resistir, ¿no? Por hacer lo menos posible. O sea, por ejemplo, yo estaba en la cantera, donde había que picar piedra y cargar piedra. Nosotros trabajábamos si el guardia nos estaba mirando. Si el guardia no nos miraba, nosotros no trabajábamos. Y así, habían cosas que nosotros nos habíamos impuesto y era de disciplina, de una fuerte disciplina que teníamos que mantener para defender nuestros derechos y para defender nuestra moral y nuestros principios. Y digo esto porque la experiencia nos iba mostrando a través de los años que con los comunistas tú no puedes ser débil. Tú puedes tener tremendo temor, y yo lo tuve 1000 veces, o sea, de temblar, ¿bien? Pero no se lo puedes mostrar a ellos, porque si tú te muestras débil, acaban contigo. Eso es tan importante en mantener defendiéndote la moral, tus principios, que no te sientas humillado. Si te sientes humillado, estás derrotado. No puedes sentirse humillado, y ellos van a tratar siempre, van a tratar de humillarte, de reducirte, tú sabes. Y eso es muy importante, y eso creo que nos ha servido, y eso tiene valor para todos los tiempos. Tiene valor para los presos actuales, tiene valor para los jóvenes que salen a la calle a gritar patria y vida. Para todos eso tiene un gran valor. ¿Cuáles fueron los resortes, o sea, cuáles fueron las palancas para soportar tanto tiempo? ¿Cómo una persona totalmente indefensa? Porque el poder lo tienen ellos, las armas lo tienen ellos. O sea, ellos son capaces de odiarte, de reprimirte, de vejarte, de hacer lo que quiera contigo. ¿Cómo uno resiste eso? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué le podemos decir a los que están pasando por eso ahora? ¿Cómo no lograron aislarlos? ¿O cómo ustedes evitaron que los aislaran más? ¿Y cómo también no lograron doblegarlos o lo que estábamos diciendo, ¿no? Minimizarlo ante el poderío de ellos? Sí, mira,
debía haber ampliado más la pregunta que tú me hiciste, o sea, que el origen de los plantados. Los plantados después, esa expresión, ese adjetivo, se extendía al plan de rehabilitación, o sea, no aceptar plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación, ¿qué quería decir? Al principio el plan de rehabilitación era que incluso que tenías que recibir adoctrinamiento comunista. Una cosa que no se podía aceptar de ninguna forma. O sea, no era uniforme de los comunes. Ese es el principio. Entonces, algunos presos, que no fueron pocos, fueron bastantes, por problemas familiares, por distintas razones, algunos fueron aceptando el plan de rehabilitación. Y la rehabilitación también conllevaba trabajo. Después ellos, por la argucia, eliminaron la cosa del adoctrinamiento. O sea, sencillamente era trabajar. No había uniforme todavía. El uniforme de los comunes todavía era trabajar. Entonces, algunos presos aceptaron ir a trabajar. Y nosotros dijimos, no aceptamos trabajar. Y después ya incorporaron también, nos quitaron el uniforme. Nosotros teníamos un uniforme que era el que era el uniforme del ejército batista. Un amallerito así. Ellos al principio eran lo que tenían los presos, los primeros presos de la revolución. Eran los uniformes que ellos encontraron eran los militares, ahí. y después ellos fabricaron el mismo color y teníamos nosotros. No es el caso de las presas. Las presas tenían un uniforme distinto, amarillo, era distinto en color a nosotros. Pero bueno, después trataron de imponernos el uniforme de los presos comunes, lo cual también ya nos determinó como que todos éramos plantados. O sea, un gran numeroso, miles de presos políticos éramos plantados, porque no aceptábamos ni la rehabilitación, ni trabajar, ni el uniforme de los presos comunes. Y eso conllevaba también una actitud. Y tú me preguntabas cómo lo podíamos hacer. Mira, tú me ves que yo soy de carne y hueso. No, yo no soy ningún superhéroe, ni estaba preparado. Ninguno de nosotros, incluso los militares, los que habían estado en las Fuerzas Armadas o los que habían estado en la Sierra Maestra o en el Escambray alzado, estaban preparados para estar presos. Para estar presos nadie se prepara. Claro. Bien, todos vamos con temor. En momentos de juicio estamos, aunque sabemos en el caso del sistema comunista, sabemos que nos van a condenar antes de que ya nos lleven a juicio. Pero bueno, ¿por qué? Yo creo que hay distintas razones que nos ayudaron a mantenernos psíquicamente equilibrados, físicamente, a pesar del hambre, de los maltratos, pero eran sobre todo nuestros principios, sobre todo los principios, la moral, eso que yo lo uno siempre, la moral y los principios. ¿Qué quiere decir los principios? ¿En qué yo creo? Yo creo en la libertad, yo creo en la democracia, yo creo en la historia que tenemos, que nos crean como nación y como individuo, en la familia. Eso son los valores que son los principios, esos valores que van, ya te digo, desde la historia hasta cómo nos educaron, cómo nos criamos, y que los comunistas es la negación de esos principios. Totalmente antiprincipios, antivalores. Completamente. Eso es un factor. En otros casos es la fe. O sea, yo soy católico, habían compañeros míos que eran de la religión afrocubana, habían protestantes, la mayoría del pueblo cubano era religioso. Habían ateos, pero muy pocos. Y yo creo que esto nos ayudó. Y por eso siempre tratamos, cada una de las manifestaciones religiosas, de tener cultos de nuestra propia religión en la prisión. Los comunistas trataron de impedirlo siempre. Siempre nos reprimían, pero nunca pudieron lograrlo. Nunca pudieron impedir que nosotros hiciésemos oración dominical o misa cuando teníamos sacerdotes. Nunca pudieron lograrlo. Estamos recién transcurrida ya la Navidad. Nosotros en la prisión, siempre que teníamos oportunidad, adornábamos los lugares donde estábamos. ¿Cómo lo adornábamos? Bueno, tú haces un arbolito. Tú puedes hacer un arbolito con un palo de escoba, saca los alambres de las camas y los pones
y después picas papelitos y los pegas y haces... Muchos hogares hoy en Cuba lo hacen así. Yo bueno, tenía que cortar un pino no sé dónde y traérselo a mi hermano. Cuando traían el huevo, pues cogíamos el huevo y hacíamos las bolitas con huevo, con cualquier cosa hacíamos las bolitas y adornábamos las galeras o las celdas, siempre lo hacíamos. Y cantábamos los villancicos, siempre lo cantamos. Cuando estábamos en las tapiadas, o sea, en celdas, no en galeras o en la prisión, en la de Pino, donde en la de Pino se canta, cada piso tenía un coro. Y empezaba uno y empezaba, eran más de 1000 hombres. Pero en las tapiadas cantábamos los villancicos, cada uno de su celda. Cada uno de su celda cantábamos los villancicos. Y un detalle interesante, siempre la iglesia tiene el mensaje de Navidad. Lo da el Papa, lo dan los sacerdotes, y nosotros dábamos el mensaje de Navidad. Después que cantábamos los villancicos, alguien que tuviera una voz potente daba el mensaje de Navidad, que es el mensaje al mundo. ¿Está bien? El mensaje al mundo. ¿Quién era el mundo para nosotros? Los represores, los guardias. El mensaje de Navidad era dirigido a los militares. O sea, el mensaje de amor, el mensaje del niño Jesús que había nacido. Claro, aunque sí. tú me tengas aquí por la fuerza, aunque tú me reprimas, este es mi mensaje. Ese era el mensaje. Siempre se hizo. O sea que estas son las cosas que nos mantenían. Nos mantenía la fe, nos mantenía la moral, nos mantenían los valores, nos mantenían los principios, nos mantenía la historia y nos mantenía el poder unirnos. En la prisión, por ejemplo, son detalles que son buenos que se conozcan. Había democracia en la prisión. O sea, en la prisión Isla de Pino, donde había 1200, había elecciones para elegir al mayor, es como se le llamaba, al mayor. Se elegía, y a lo mejor habían 2 o 3 candidaturas. El mayor, ¿qué significa el mayor? El mayor era la única persona que podía hablar con los militares. Como un interlocutor, el vocero. El único autorizado para hablar con los militares era el mayor, el único. O sea, si yo tenía un problema, yo hablaba con el mayor y él hablaba con los militares. Yo no podía hablar con los militares. Y eso lo hicimos siempre, siempre. En Boniato era en el pasillo, se elegía, éramos 80, 100, se elegía. El mayor de este pasillo es este. Ese es el único autorizado para hablar con los militares. Tú no podías hablar con ningún militar. Y no es por desconfianza, es porque es como debe ser. Claro. Pero además de eso, lo mismo en Isla de Pino cuando habíamos 1200, que en una galera donde habíamos 200. Llegaba la comida, ¿sí? Llegaban los bullones y el mayor le decía, esto no alcanza o no sirve. Llévatelo. No lo aceptamos. Y nadie saltaba, no, que yo tengo hambre, que espérate. Absolutamente, absolutamente. Llévate la comida, no la aceptamos. Eso le daba fuerza al mayor frente a los militares. Por eso te digo, la unidad que existía, el respeto a la autoridad que tú habías elegido. Claro. O sea, nosotros éramos nación dentro de la... Exacto. Nosotros éramos nación cubana dentro de la prisión, donde teníamos las leyes que nosotros mismos nos imponíamos a través de la democracia, a través de la libertad. Y se respetaba. Si tú no aceptabas eso, tenías un camino. Irte. Para afuera. Y ahí viene un punto. Primero quiero hacer un punto porque me interesa un poquito enfatizar eso. Cuando se hacían servicios religiosos, cuando ustedes, incluso la misa, todo, ¿qué pasaba con la Eucaristía? ¿Cómo ustedes hacían con el cuerpo de Cristo? O sea, hasta ese punto llegaban que la gente comulgaba. Claro, cuando no teníamos sacerdotes, hubo época en que teníamos sacerdotes y los sacerdotes sencillamente hacen la misa y siempre se trae a través, cuando teníamos visitas, siempre se trae un poquito de vino. Claro. Nosotros lo traíamos escondido en los huevos, ¿no? Es donde se traía. Las mujeres en otro lugar, pero nosotros generalmente era de esa forma, ¿no? Y nosotros no nos permitía, nosotros no nos podían desnudar. Para desnudarnos tenían que venir, como se ve en la película, tenía que venir un grupo de guardias para desnudarnos. Nosotros no aceptábamos desnudarnos delante de los militares. Entonces, eso nos ayudaba a poder pasar cosas clandestinamente. Y entonces, pues, cuando había sacerdote, ellos hacían con hostia que se entraba o con el pan.
O sea, no necesariamente tiene que ser una hostia. Claro, un sacerdote El sacerdote consagra el pan. y ya. Pero cuando no teníamos sacerdotes, los familiares Traían. católicos nos traían las hostias consagradas. Pero ¿y si se lo quitaban? Si los No, guardias se lo... no, nunca, jamás. Imposible. Nunca. El compromiso de No, cuidar eso. Nunca. Pero esa es la fe, don, porque ese es el cuerpo Nunca. de Dios. No, Yo soy ministro de la Eucaristía. Eso es Y imposible. el cuerpo de Dios no cualquiera. lo puede tocar nadie, es consumirlo. No, yo tengo mira negra que no lo voy a usar ahora porque demoraría mucho el programa de casos de eso, de cómo se trata la hostia. Claro, lógico. Entonces, eso lo hicimos. Cuando no teníamos sacerdote, nosotros hacíamos una oración dominical que es una paraliturgia, donde es el mismo texto de la misa, lo único que se varía que a la hora de la consagración, lo que se pide es la bendición del pan. Claro, con las lecturas, con todo. Sí, que se hace igual, el mismo texto. Teníamos que pedir por el obispo que nosotros teníamos ganas de cogerlo por el cuello. pero estamos en misa. Pero había que hacerlo. Estamos en misa. Y la gente, había gente que decía, no, tenemos que hacerlo, claro, como hay que hacerlo. Esa es la postura. Y se respetaba. Esa es la postura. Pero ahí hablamos del compromiso, tanto con la hostia, con una comunicación, con las noticias. Con las noticias, por ejemplo, nosotros tratábamos siempre de tener radios clandestinos. Nunca eso era permitido. Si lo hubieran permitido, no lo hubiéramos tenido. Porque claro. Nosotros no se lo asentábamos a los guardias, ¿no? Nosotros no asentábamos nada, lo único que la comida, nada más. No asentábamos nada que no fuera la comida. Los cigarros no nos vendían, si nos los regalaban, no los asentábamos. Fíjate esto, nosotros estábamos locos completos. Nosotros estábamos locos por completo. Cuando íbamos a trabajar forzados, nos daban una caja de cigarros, ¿está bien? Y café, ¿está bien? Pero habíamos plantado que no nos aceptaban. No aceptaban. No, ni café. Nada de lo que venga de esa mano represora. No. Una vez, te hago el cuento rápido, en la cantera, una vez había un cabo, le decíamos perro prieto, Ernesto se llama. Y entonces había puesto una orden que para pedir agua, había un pocito, ¿no? Donde tú ibas a tomar agua. Y entonces él había dicho que para ir al pocito tenía que pedirle permiso, lo cual, bueno, está bien, pues, voy a tomar agua. Y entonces cuando yo estoy en el pocito, viene el cafetero, que era un preso, que aceptaba esas cosas, que no era plantado, y entonces venía con el café caliente, ¿bien? Y entonces, como tú no podías ir al pocito cuando venía el café. Pero yo había llegado antes, cuando llegué el café. Pero él estaba detrás de mí, yo era flaco, tú sabes. Y entonces, tómate el café. Yo no me tomé el café. Entonces me cogió el café caliente, que estaba caliente. Yo estaba sin camisa. Me tiró el café caliente arriba, me empujó, me cayó al piso y me empezó a tirar en bayoneta. A tirarme en el piso, me hirió las manos, ¿no? De yo coger la bayoneta. O sea, esas son cosas. Sí. Que se convirtió ya en un enfrentamiento de que la represión contra los principios. Los principios, tú no podías correr. Si tú corrías al tramo donde tú corrías, le ponían tu nombre. Claro. Tú sabes, entonces yo no puedo que le pongan Angelito. No. Eso proviene del amor profundo a lo que tú sientes. A lo que tú sientes de patria, a lo que tú sientes de moral, de principio. O sea, si yo digo que yo no acepto el uniforme del presidio común, es porque yo no soy un delincuente común. Yo soy un preso político. Y tengo que exigir que me reconozcan como preso político. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No fue una vez. No, varias veces trataban de introducirnos donde estaban los presos comunes o traer presos comunes donde estábamos nosotros. Inmediatamente nos declarábamos en huelga de hambre. Inmediatamente, nosotros no nos fajábamos con los presos comunes. No. Nosotros sencillamente la bronca con nosotros era con las autoridades. En huelga de hambre. En huelga de hambre me muero. Si tú no separas, me muero. Bien. Y hubo compañeros muertos. Hubo compañeros en huelga de hambre que murieron por no estar con los presos comunes. Ahí está Corderito, un guajiro Pinar del Río, que después de haber cumplido la condena lo sacaron de la cabaña, lo llevaron para Pinar del Río y lo pusieron con los presos comunes y se murió. Se murió en huelga de hambre por no estar con los presos comunes, por defender su derecho a ser reconocido como preso político. O sea, en la época nuestra quizá haya sido más fácil, pero
ahora, actualmente, que sabemos las condiciones han cambiado y que desde la década del 80, hace años ya, los comunistas tratan de hacer eso, ¿no? De tener aislados a los presos políticos e introduciéndolos en el presidio común. Yo he hablado muchas veces con hermanos míos de presidio. Cuando digo hermanos míos de presidio, digo los presos de ayer. No tienen que ser, somos un solo presidio. Ha habido un solo presidio político en Cuba desde 1959 al último que cayó ahora, ayer. Es el mismo presidio. Y ellos me han comentado la vida con los presos comunes. Incluso tenemos a Antunes, que yo le edité su libro, ¿no? O sea, conozco bien cómo el Coco, que tuvo que fajarse porque lo quería, o sea, yo conozco dar bien bienvenida. cómo es la vida de estar con los comunes. Pero siempre hay posibilidad de defenderte. Siempre hay posibilidad de que tú consigas que te separen de los presos comunes. De alguna forma. A lo mejor estás en la misma prisión. Nosotros en la prisión de Boniato, por ejemplo, nosotros estábamos en un piso, arriba de nosotros estaban los comunes, los homosexuales, y enfrente estaban los comunes. O sea, pero donde el hábitat de nosotros era de nosotros. No aceptábamos. Y fíjate el tratamiento, porque esto creo que es importante decirlo, sobre todo para los presos actuales en Cuba, no es tener bronca con los comunes. No, al contrario, nosotros en la prisión de Boniato conseguimos que presos comunes se convirtieran en presos políticos. Está pasando también en la actualidad. Se convirtieran en presos políticos. Claro. Por ejemplo, el día de Nochebuena, ¿qué hicimos nosotros en presidio Boniato? Yo creo que yo era jefe de pasillo en ese día. Nos pusimos de acuerdo. Cuando vino la comida, le dijimos, désenla a los presos, que es nuestro regalo de Navidad. Completo, y nos quedamos sin comer. Le decimos, toda la comida es para ellos. Nosotros los presos comunes estaban locos, contentos con nosotros. Toda la prisión. Claro. Incluso porque nosotros hubo un momento, por el año 70 y no sé cuánto, que acordamos que si no nos daban proteína animal una vez al día, rechazábamos la comida. O sea, si no, porque se va logrando postura. Sí, se va logrando uno postura. Tiene esa fortaleza, claro logra. Que sí, claro ellos que sí. ceden. Porque al principio no era así, pero nosotros llegamos a un momento que decimos, no. Después de varias huelgas de hambre de 35 días, 33 días, tú sabes, sin comer absolutamente nada, nada más que tomando agua, absolutamente nada, y sin aceptar asistencia médica. La asistencia médica te la daban forzada. Tú no, o sea, era una cosa de principio, tú no aceptabas asistencia médica. Te tenían que amarrar para ponerte suero o para romperte los dientes y poniendo una sonda. Entonces, esa situación con los presos comunes, de mostrarle nuestra posición, o sea, que no somos enemigos, nos favorecía en las relaciones con los comunes. Hasta el punto de que pues, ellos nos servían de correo. Claro. Cuando hablamos ahorita de la Carta de los 138, que nosotros no aceptábamos que nadie del exilio negociara nuestra libertad con el gobierno cubano, que sale en la película Plantado también. Sí. Las que sacaban la carta fueron los presos comunes, porque en esa época estábamos aislados. Y fue un preso común el que sacó la carta para sus familiares y para que la mandara para Miami. Un preso común. Es igual bueno, yo que voy a decirlo, de militares, de jóvenes, que yo me acuerdo de traerme batería para los radios. Claro. Claro, una similitud y una actualidad, porque eso está pasando en las cárceles hoy. Entonces, pues yo decía que es importante que los presos actuales, independientemente de que la situación es diferente, sepan que pueden hacerlo, que tienen que, en primer lugar, reconocerse uno con otro, saber que quién es el que está como preso político, reconocerse entre sí. Y reclamarse que tienen que estar unidos. Y después separados. Hacer reclamación. Claro, porque ellos te construyen el caso. No permitir que te aíslen. Claro. Si aíslan a uno, todos tenemos que apoyarlo. Exacto. Primero, cuando se logra, pues si uno va a ir vanando, ¿no? Lo que estamos aprendiendo aquí con usted, que no me canso de agradecerle, primero es tu formación, o sea, tu postura. Yo no soy un delincuente común, yo estoy en contra de lo que está pasando en Cuba y como tal yo soy un preso de conciencia. Porque incluso las acciones que se toman ahora
no son, completamente no presos de son las que conciencia, se tomaban a principio. naturalmente. Que tú podías Que siempre son de achacarle. conciencia, que Siempre son de de conciencia, pero antes había Porque una acción más la frontal. acción armada es de conciencia también cuando tienen que utilizarla. Exactamente, claro. Y también es basado en principios. Claro. Y también es defendiendo la libertad y también es legítima. Claro que sí. Pero en este caso, las condiciones que hay en Cuba no tienen acceso a las armas. Bueno, pues ahora es de conciencia. Absolutamente. Perfecto. Pero de conciencia yo con mi postura de que yo no soy un delincuente común, que no me van a esperar a que yo me lleve la luz roja para echarme una multa y que la multa me falle con el de la policía, va 10 años preso. Porque eso es lo que ellos hacen, ellos construyen los casos Claro. de delincuencia común para no estar en una lista de presos de conciencia. Perfecto. Pero además lo que se logra, cuando se logra que estén unidos o que estén juntos, se logra también que uno dice, bueno, yo solo, pero cuando yo tengo el compromiso que los demás me están mirando, es lo que usted dice, ese tramo que yo corrí, le ponían mi nombre. Y aunque no fuera algo de relajarte, pero era algo que usted le falló también a la postura colectiva. Claro, claro. Porque hay una postura colectiva, hay un valor individual, pero hay una postura colectiva que le da fuerza, le da resorte. Seguro que sí. Y es de eso que estamos hablando a los que están presos hoy. Entonces, si ellos logran primero identificarse su postura individual y por qué no son presos comunes, después logran llevar eso al plano de no estar con un preso común e exigir que los pongan a todos unidos. Pero en este momento se tiene algo que no se tenía cuando aquello, que son las redes sociales. Imagínate tú. Es la comunicación. Que por eso hubiésemos esa tenido carta... nosotros, que hubiésemos tenido celulares y que hubiésemos tenido a ustedes que están recibiendo constantemente las denuncias y que las Y se divulgan, multiplica, y claro, se y los multiplican. audios que nosotros logramos sacar por cualquier plataforma, sigue siendo presos comunes que apoyan, ayudan, Claro. siguen siendo militares que apoyan, ayudan, que incluso es curioso, pero yo tengo testimonio de algunos de ustedes que me han dado la posibilidad de acercarme, como algunos guardias en su momento decían, mira, yo estoy ayudándote porque yo no estoy a favor de esto, o sea, yo no soy un criminal. Yo te voy a hacer una historia, o le voy a hacer una historia a quienes están viendo el programa. Nos van a fichar. O sea, fichar es tirarte la foto, o eso que comúnmente sale con el número aquí, eso es en la prisión de Boniato. Llevamos como 4 o 5 y nos lleva a un oficial que va con nosotros para donde están los archivos, allá que son presos pero rehabilitados o presos comunes que trabajan en eso. Y por el camino, no fui yo, uno de nosotros empieza a decir al guardia, un padre, mi familia está en el exterior y ya no saben ni cómo soy yo, porque yo llevo tantos años preso y no saben ni cómo soy yo. Consígueme una foto. Tú estás loco, ¿cómo te voy a hacer una foto? ¿Tú quieres que me fusilen a mí? ¿Cómo te voy a dar una foto? Pasó eso. Llega el día, era cuando teníamos visita en Boniato. Llega el día de la visita. Ese oficial sacó fotos del archivo y no nos las dio a nosotros. Se las dio a los familiares de nosotros, porque si nos las daban a nosotros nos podían ocupar en la requisa. Claro. Y yo tengo fotos de Boniato de archivo. Porque ese oficial durmió. Ese oficial fue a su casa y dijo, esto está mal. Habían oficiales, habían militares. Había militares HP, como natural, muchos. Pero había militares que tú te dabas cuenta que sufrían lo que... Claro. Y a lo mejor te daban un palo, te daban un bayonetazo. Tenían que darlo, era su circunstancia. Que no lo disfrutaba, de la misma forma que sí vi otros militares que disfrutaban la crueldad, ¿no? Lógicamente, los familiares, los que nos interesan, los que nos duele que haya gente preso, constantemente estamos buscando la forma de ver cómo lo reclamamos. Entonces surgen iniciativas de amnistía, de cosas, y siempre, en mi caso, o en nuestro caso, es lo mismo. Hay que preguntarles a ellos, claro, porque es una postura, ¿ok? Pero eso nos lleva también con esta similitud, que es la que estoy tratando de que lo veamos, porque yo lo tengo claro, es lo mismo lo que está pasando. Como también los familiares pudieron resistir tanto tiempo con ustedes presos, como ellos hacían. Ellos en algún momento se comunicaban, familias que no se conocían y se conocieron ahí en la visita. Claro. ¿Cómo fue eso? Claro. De la misma forma que nosotros nos manteníamos unidos, los familiares nuestros se unían. Tenían la misma responsabilidad, se comunicaban unos a otros. O sea, por ejemplo, si nosotros estábamos en huelga de hambre y uno se enteraba, se iban a enterar todas las madres, o todas las esposas, todas las hermanas. Si había algún problema en la prisión,
se comunicaban y enseguida iban allá a la prisión a reclamar, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi esposo. La mayor parte de las veces no las atendían, pero tenían presencia. Y eso ayudaba, no era una presencia inútil. Eso indiscutiblemente, que eso, hay veces que nosotros nos creemos, alguna gente se cree que el gobierno comunista es tan fuerte y tan bestial y tan cruel que no recibe presión. Sí recibe presión. Recibe, lógico. Sí la recibe. Claro. La recibe de los presos, la recibe de los familiares y la recibe de la reacción que provocan los presos y los familiares en el exterior. Cuando digo en el exterior, digo el exterior de la prisión. En Cuba y en el exterior internacionalmente. Así es. Sí recibe presión. Por eso es tan importante la militancia y la actividad en la prisión y fuera de la prisión. Los familiares, claro que sí, se reunían, se mantenían, se comunicaban, se ayudaban, porque si un familiar no tenía dinero para ir a Boniato, para la Java, se ayudaban entre ellos y resolvían para que fuera. O sea, eso era así, igual que en la prisión. El preso que no tenía familiares no dejaba de tener Java. Tenía Java. Claro. Tenía Java, o bien la mía. En el caso de mi mamá estuvo llevando 2 Java durante muchos años. La mía y la de Perito Santana, que no tenía familia. Muchos años. Y su compromiso era con sus 2 presos, no solo con su hijo. No era solo con su hijo. Entonces, la misma postura también fuera. Y eso es importante actualmente. Ahora hay todavía más facilidades. La comunicación con el celular, que se pueden comunicar más fácilmente. O sea, que se comuniquen, que se mantengan informados y sobre todo que se mantengan comprometidas a unirse, a defenderse. Si se defienden ellas, las madres, las hermanas, las esposas, están defendiendo a los presos. Mi recomendación a los familiares, a veces es muy difícil recibir esta recomendación, pero escuchen a sus familiares, respeten a sus familiares. Al preso. Al preso. Respétenlo. Si el preso decide declararse en huelga de hambre, apóyenlo. Le van a hacer un favor apoyándolo. No digan que está haciendo mal. No, está haciendo bien porque es lo que está haciendo, lo que él cree que debe hacer. Apóyenlo siempre, siempre. Le están haciendo un favor, lo están protegiendo. Yo conozco a una señora que tiene un hijo preso y ella es tan agradecida. Me muestra tanto agradecimiento a mí, porque ella ha venido llorando, contándome los problemas de su hijo. Su hijo está plantado, su hijo estaba aquí en Miami y salió para allá en una operación y está preso, lleva 15 años, 16 años, no sé. Y ella al principio estaba desconsolada y decía, ¿por qué lo tiene? Yo le decía, no lo censure, apóyalo siempre. Y ella ahora me agradece tanto que yo le haya expresado esto. Porque el hijo es plantado, el hijo de verdad es plantado. Y lo demuestra y ella se ha dado cuenta de la forma en que ella lo trata ahora, le hace un favor a su hijo. Claro. Y por eso está tan agradecido. Pero hay que apoyarlo y por eso la posición de Plantados ha sido siempre apoyar al preso de ayer, al que cayó el 11 de julio y al que cayó hace 30 años como Hugo de Real, que lleva más de 27 años preso, o a Borges, que lleva 25 años preso, y al que cayó ayer. Al que cayó ayer, igual, lo apoyamos y sabe que nosotros vamos al mundo a hablar de ellos, a hablar de todos ellos, del que cayó ayer y el que cayó hace 30 años. Así es. Don, usted sabe que tocó un tema importantísimo que es, y nosotros lo hemos visto con los opositores que son más visibles, como llega un momento que hasta se establece una relación entre el preso y algún represor, o el opositor que está afuera, todavía no está preso, y algún opresor. O sea, esta gente usan siempre policía bueno, policía malo. Cuando tú estás afuera es el que te dice, mira, llega hasta aquí nada más, si tienes algún problema llámame a mí. Lo hemos visto videos hasta de opositores entrando a la patrulla diciendo, ustedes no me pueden meter preso, llámense a fulano de tal, que es el que me atiende a mí. O sea, hay un poco de, ellos han logrado esta relación, ¿verdad? Facilitando un poco la vida al opositor dentro de su postura, no estamos hablando más de nadie. Pero incluso cuando están dentro de la cárcel, pues entonces son los que van a ver a los familiares,
son los que le dicen, mira, ten cuidado con la madre aquella que te veo, porque nosotros creamos grupos de WhatsApp y creamos grupos de Telegram y tratamos de comunicarlas entre ellas y ellas también lo buscan. Claro. ¿Eso existió siempre? O sea, siempre Siempre hubo la sí, persona claro. de ellos que era como el buena gente, el Siempre que te existió. acomodaba la vida, el que trataba de Siempre convencerte un existió, poco. siempre existió. Existió en la prisión y existió fuera de la prisión con los familiares, en el barrio, en la visita. Siempre ha existido. Eso es una política que yo no sé si se la inventó un castrista o la inventó un alemán o un polaco o un ruso. Pero eso existe. Y hay que estar muy preparado, porque hace mucho daño. Claro. Hace Porque mucho vienen de daño, buena gente, vienen a ayudarte. Hace mucho daño, y el daño es para los presos. Sí. El daño no te lo están haciendo a ti, que eres el familiar. No, es el daño al preso, porque lo debilitas. Exacto. Le quitas. Te ponen a tu mamá llorando, tu mamá le subió la presión porque tú estás preso aquí. Todo eso lo hacen. Yo tengo los testimonios. Y llega un momento que lo quiebran. En la película Plantado hay una escena que un poco tiene que ver con algo que me ocurrió a mí, a otros, ¿no? Pero a mí también me ocurrió. O sea, cuando estábamos en Canzoncillo, empieza el invierno y entonces nosotros no teníamos visitas, naturalmente, entonces traen a mi mamá para que me pida que yo me vista porque me va a matar el frío. ¿Está bien? Y entonces yo le digo, no, a nadie en Cuba se muere de frío. Ahí se acabó la visita, esa es la visita más corta que yo tuve. No llegó a 2 minutos. Pero lo hacen. Si mi mamá hubiera dicho, mira, me hubiera ido yo a morirme a presidio. Claro. Cuando mi mamá le dijo, mi hijo es mayor de edad y sabe lo que hace, yo salí hecho exacto. Y ellos lo respetaron más. Lo respetan porque más. Dijeron, no tiene punto débil en la madre. No hay. Entonces, eso es muy importante, que los familiares entiendan que tienen que apoyar a sus familiares presos. Lo tienen que apoyar y no dejarse confundir con esas palabritas de que mira, que no se busque problema, que no te unas con esta. Yo te lo consigo acomodar. No. Hazme compórtate de esta forma, no salga en las redes, no denuncie, porque yo te lo voy a cambiar, te lo voy a una visita extra. Mira, eso es importantísimo. Esto es tan importante, y no nos cansamos de decirlo. Si tú no denuncias, le estás haciendo daño a tu hijo exacto. o a tu marido. Lo invisibiliza. Acabaste con él. Todo lo que le ocurra, no exageres, no digas mentira, di la verdad, pero dilo, Sí. dilo, no lo ocultes, porque eso los comisarios van a decir, si tú haces esto, si tú sigues denunciando, tu hijo se va a dar más años, o lo vamos a castigar, o lo vamos a incomunicar. No, es todo lo contrario, Si tú te callas, sí le haces daño. Sí le hace daño. Entonces, eso hay que entenderlo, porque nos ocurría en el pasado y ahora también ocurre. Claro. Y ahora es con la denuncia. En la época nuestra, tú sabes, era como si le dijera a mi mamá, no saque la cartica a tu hijo, porque nosotros sabemos que ustedes sacan la cartica. Claro. ¿Está bien? Ahora es las denuncias. Tienes que denunciar y tienes que además unirte. Los familiares, hoy es tan importante que los familiares logren, tú sabes, unirse, como en una época hicieron las damas de blanco, unirse y organizadamente. El régimen lo va a tratar de impedir, pero fíjate, las damas de blanco tienen el premio Sájarov. Ahí está. Tienen el premio Sájarov. Ahí están. Y eran con una flor y caminando. Entonces es tan importante que los familiares entiendan el bien que le hacen a sus hijos si ellos también se convierten en agentes de cambio, en agentes de oposición. Bien, el preso político de antes y el de ahora está haciendo por todos los cubanos. Por todos los cubanos. O sea, su misión es la libertad. Él no estaba reclamando la libertad para él, claro, ni la libertad para ni su ideología, ni su nada. Estaba reclamando la libertad para todos los cubanos, incluyendo a los comunistas. Así es. Entonces, es tan hermoso. Sí. Es tan hermoso esa misión. Y hay que honrarla. Y hay que respetarla. Hay que respetarla y hay que apoyarla. Y por eso es que también es importante que se lleve ese mensaje al resto del barrio,
Hubo un momento, bueno, tú y tu generación conocen mejor esto que la mía, pero a mí me contaban que opositores de aquella época de los 80, ¿no? Cuando yo empecé en el exilio, me contaban que expresos salían y la gente del barrio los rehuía. Sí, sí. Los rehuía, no querían saber nada de ellos. Claro, claro. No querían saber nada Y el de ellos. opositor, El Don, opositor el igual. opositor que se mudaba a mi barrio nos caía mal porque No, nos ponía no, una patrulla. no quería. No nos dejaba hacer negocio. Se calentaba el barrio. Eso indiscutiblemente ha ido variando. Claro, Gracias sí, a Dios. hay más apoyo. Mucho más amor. Ya no se rehuye. Ya la gente los escucha. Pero eso hay que aumentarlo, hay que incrementarlo. El opositor, en este caso estamos hablando ahora del opositor, no solamente del preso. El opositor es un santo, es un sacerdote de cualquier religión, de la religión de la libertad. Es así. Es un libertario. Es así. Un ciudadano cualquiera, un ciudadano que tú quieres vivir, porque tú lo que no quieres buscar, nadie se quiere buscar problemas. Tú quieres que te dejen tranquilo y vivir. Y tú vives en un país totalitario como es Cuba, con un régimen totalitario. Tú tienes que darte cuenta, y si no te has dado cuenta es porque eres muy bruto o bruta, que los comunistas no te dejan vivir, aunque tú te quedes tranquilito y no te metas con nadie. Exacto. Te hacen la vida un yogur, así es, como decimos nosotros los cubanos. Así es. Entonces, ¿por qué tú vas a rehuir, vas a rechazar a alguien que quiere salvarte? Es así. Es así. Sí, yo creo que cada caso debe observarse, ¿no? Observarse internamente, hasta dónde yo soy capaz de rechazar, de pedir comida, de soportar, de pedir libertad, hasta dónde yo soy capaz de soportar. Pero también hasta dónde yo soy capaz de seguir viviendo miserablemente. Entonces, si nosotros nos vamos entendiendo y nos vamos comunicando y nos vamos aglutinando, vamos a ser más fuertes. Y esto es algo que no es teoría simplista. No. Simplista. Por muy grande y por muy represor que sea el régimen comunista, no puede con el pueblo cubano. Y si el propósito es ser libre, vamos a ser libres. Todos. Vamos a ser libres. Vamos a ser libres tanto en cuanto en tiempo lo querramos ser. Ya está más que demostrado que el comunismo no sirve. Está demostrado en la Unión Soviética, demostrado en todos los países donde hay el comunismo ese que tienen en Cuba. Porque incluso en China y en Vietnam, donde tú sabes, ya el comunismo ya no es como el de Cuba, pero allá en Norcorea la gente, olvídate. Entonces, yo quiero que mi pueblo viva con libertad y con prosperidad. Y la única forma donde se puede conseguir libertad con prosperidad es el capitalismo. Así es, pero fíjese, acaban de publicar la lista del índice de libertad económica del Instituto de la Fundación Heritage, y Cuba es el número 176, o sea, solamente le gana a Cuba, o sea, es el tercero de atrás para adelante. Solamente le gana a Cuba, Corea del Norte, que es el último, el 178, y Venezuela, o sea, imagínense, Venezuela llegó a ser de un país próspero, en libertad, con propiedad privada, uno de los países más ricos de Latinoamérica, a ser el segundo país con menos libertad económica del mundo. Y con más problemas económicos, porque es con menos libertad económica y con más problemas económicos. Es así. Entonces, con más hambre, con más dificultad para la población. Hay otro tema, Don, que es, fíjese cómo, con esta analogía, cómo vamos llegando a que sí hay una continuidad. Es el mismo régimen, son los mismos métodos, es el mismo objetivo, ser libre, porque no ha cambiado, lo que queremos es ser libre, uno por un método, otro por el otro, pero es el mismo objetivo. ¿Qué ha pasado en estos 62 años con los que apoyan al presidio político? Económicamente, moralmente, con logística, con libros, atendiendo a los familiares. ¿Qué ha pasado? Porque nosotros tenemos iniciativas últimamente, como por ejemplo hay una que se llama Te Presto Mi Voz, que los que estamos afuera nos ponemos, hay una página, la gente dona, pero incluso dentro hay familias que con independencia al proyecto Te Presto Mi Voz, que estoy hablando a nivel de redes sociales. O sea, hay muchísimas fundaciones que dan dinero, que apoyan antes del 11 de julio, después del 11 de julio.
Pero ¿qué ha pasado? ¿Eso existía, no existía? O sea, nos empezamos a ocupar de los presos hace 3 o 4 años atrás. ¿Qué ha pasado un poco con eso? No, yo te puedo contar la experiencia de Plantados, ¿no? Que yo creo que muchos de los opositores que estuvieron presos en los años anteriores, por ejemplo, la gente de la causa de los 75, todos conocen bien lo que hacía Plantados. Los Plantados, gracias sobre todo al esfuerzo de un empresario cubano que se llama Leopoldo Fernández Pujal, que es el productor, gracias a él se hizo la película Plantados. Especialmente gracias a él, nosotros ayudábamos a todos los presos políticos que había en Cuba en la década del 90, a todos. Todos. O sea, los opositores nos enviaban los nombres y los familiares y nosotros enviábamos $50 mensuales a cada uno de esos presos, de esos familiares, además de otras cosas que le mandábamos, que también ayudábamos a los opositores. O sea, en la época cuando aquellos no mandábamos celulares, pero mandábamos grabadoras y mandábamos cámaras de video y mandábamos muchas otras cosas. O sea, yo creo que siempre, incluso yo recuerdo, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano tenía un programa, habían otras instituciones, la Fundación Nacional Cubano-Americana, que tenían programas para ayudar a los presos políticos. Eso se ha mantenido con las variantes de los tiempos. Plantados siempre sigue ayudando a los presos políticos. Tenemos ahí testimonios, ¿no? O sea, ahora tenemos menos dinero y ahora nosotros el compromiso nuestro, que nos hemos hecho el compromiso, es de ayudar a los que llevan más años presos. ¿Está bien? Cuando empezó el proceso del 11 de julio, empezamos una campaña para recaudar fondos, llegamos a hacerlo, empezamos a ayudar como a 40, pero la Fundación Rescate Jurídico hizo, aquí mismo en este lugar, hizo una conferencia de prensa y ese día a Santiago Álvarez yo vine y le dije, lo que tenemos recaudado, ahí está. Perfecto. Se sumó a lo que ya estaban haciendo. Esa es otra actitud Rescate, también. Entregamos el dinero que habíamos recaudado, ahí lo tienen ustedes y los apoyamos. Y nosotros seguimos ayudando a ese grupo que lleva más de 15 años preso, exclusivamente a ese grupo, donde hay más de 30 y tantos, lo seguimos ayudando con esa cantidad, le cargamos los teléfonos, etc. Y yo creo que siempre va a haber todos esos esfuerzos son oportunos y lo que debe haber comunicación entre unos y otros, ¿bien? Para no duplicar, claro. Porque a veces una persona recibe, un familiar recibe por varias vías. Y hay otros que nada. Pero eso también es la coordinación. Sí, si esa es la postura suya, sí. Lo iba a hacer otra institución, pues lo donamos a ellos. Y no duplicamos los proyectos porque entonces es más difícil. Correcto. Nosotros siempre va a haber, cada vez que se hace un llamamiento para ayudar a los presos políticos del exilio, responde. Cuando se hace un llamamiento serio para esto, se hace. Nosotros, cuando la causa de los 75, se hizo un concierto en el Hotel Billmore con Willy Chirino y se recaudaron $150,000. El concierto era la gente llamando por teléfono, haciendo ofertas, y se recaudó ese dinero y Leopoldo Fernández Pujal dijo que él doblaba lo que se recaudaba. O sea que nosotros en ese momento tuvimos $300 y pico mil para apoyar a los presos. Sí, pero es importante la labor que siempre se hace para ayudar a los familiares de los presos políticos. Es mi teoría, yo siempre digo que los presos, los familiares de los presos tienen que reconocer y saber y comprobar que no están abandonados. Claro. Ahí llegamos directamente al punto que también nosotros hemos visto las resoluciones que se han logrado en el Parlamento Europeo, que es lo más notorio últimamente. Sí. Estas 2 o 3 resoluciones que se han logrado con voto mayoritario por parte del Europarlamento o los europarlamentarios. Y toda esta afinidad con el partido Vox en España, el mismo PP, bueno, todos los partidos de derecha y de centro, algunos de izquierda también votaron a favor y se están desvinculando del régimen. Eso es algo que es producto de lo que se está haciendo ahora, hace 2, 3, 4 años atrás, o ya se estaba haciendo de mucho tiempo. No, desde hace muchos años. Usted, por ejemplo, ha estado en Europa, en congresos. En Europa he estado varias veces y en América Latina. O sea, nosotros tuvimos un tiempo,
cuando empezó Plantado se creó para eso. Leopoldo nos pagaba los pasajes y el dinero, pues, los mantenimientos, para que nosotros habláramos del tema cubano. Ernesto Díaz Rodríguez, Mario Chanes de Armas, 30 años preso, Moncada y Granma, y Eusebio Peñalver Mazorra, negro, que estuvo más años que Mandela, negro, y había sido teniente rebelde. Nosotros 4 viajábamos por el mundo, parecía esa cosa de la década del 80. Pero hay que recordar, por ejemplo, O sea, con su permiso, porque es que no, esto me impacta un poco. Desde la década de los 80, ya ustedes tenían todo un lobby político para ir a los países. No, y la Fundación Nacional Cubano-Americana lo tenía. Pero la No misma, solamente para ley Washington, Burton, no solamente en Washington, en España y en Europa. Y además tenemos que recordar que Armando Valladares fue ministro del gobierno norteamericano, o sea, embajador, no ministro, embajador ante Naciones Unidas, y que durante varios años, todos los años se condenaba al régimen de Castro por la violación a los derechos humanos. Durante varios años siempre se condenaba en la ONU, en el Comité de Derechos Humanos. Por eso los comunistas, que los violadores de los derechos humanos en las Naciones Unidas son mayoría. Claro. Los violadores bueno, imagínense, ellos son parte del Comité de Derechos Humanos, tienen una silla. Pero es que ahora ellos acabaron con el comité y crearon otra cosa, que ahora tienen más mayoría. Y por eso pues, ya no se condena como antes. Antes se condenaba todos los años, desde el gobierno de Reagan y Carter, incluso con Carter. Entonces, sí, se ha hecho siempre, y cuando en la época que era muy difícil, cuando todavía, no voy a decir que había un apoyo grande al comunismo cubano, porque se le llama Revolución Cubana, no, al comunismo cubano, sino que por diferentes razones estratégicos internacionales, de política internacional, tú sabes, trataban de no meterse con Castro. Esa es la realidad. No es que simpatizaran con el castrismo. Yo tengo esa experiencia directa de darme cuenta que no es que simpatizaban con Castro. Yo he tenido oportunidad de estar hablando con dirigentes políticos de la izquierda en Latinoamérica, en Europa, con dirigentes de la GDT, de Sindicato de Trabajadores Españoles, que aparentemente era afín con los Castro. No. Dicen, díganos todo lo que ustedes quieran y díganlo públicamente sobre la violación a los derechos de los trabajadores cubanos. En la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, claro, hubo siempre condenas al régimen de Castro, a la censura y a la crueldad que se trata a los trabajadores cubanos. O sea, siempre ha habido ese movimiento por distintos factores, por distintas organizaciones. La Asamblea de la Resistencia, hemos estado en Parlamento, yo estaba en Bruselas, pero en ese momento era mucho más difícil conseguir que los países votaran. ¿Qué pasa? Y hay que decirlo, y eso es una buena noticia. Es una buena noticia que el pueblo cubano, sobre todo los jóvenes, están ganándole la batalla a la dictadura, a la tiranía. Se la están ganando. Le están ganando y no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que le estamos ganando la batalla. Le estamos ganando la batalla. El masacazo que le metieron el 11 de julio, eso se lo sintieron hasta donde ya tú sabes. Y esos son el pueblo cubano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el descrédito internacional hacia la tiranía va en aumento. Claro. Va en aumento y de la misma forma que los jóvenes cubanos y las madres y las negritas del barrio ya protestan porque no tienen huevo o porque la cola del pollo, de la misma forma que ahora lo hacen, que hace 10 años no lo hacían, internacionalmente la gente ya dice, en Cuba la gente tiene hambre. Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano lo está diciendo, está demostrando que tiene hambre, lo está diciendo. Entonces, como lo está diciendo el pueblo cubano internacionalmente, dicen, espérate, ese pueblo tiene hambre. Claro. Sí. Ese cuento que nos decían de que sí es comunismo, pero tienen educación y salud pública y eso. No, eso es cuento. Cada vez le queda menos. Cada vez le quedan menos. Y yo tengo, el otro día se me ocurrió la frase esa, ¿no? El 11 de julio fue la tapa al pomo, pero en vez de al pomo, a la tiranía. Fue la tapa que va a ir generando y que está generando
Oye, yo acabo de venir de Europa. Yo he estado en España 1000 veces. Yo he estado con los partidos políticos de España 1000 veces, mi hermano. Lo que he visto en noviembre, eso no lo veía yo. Claro, en el medio que usted llega, lo que está en el boom de la Era el 15 noticia de noviembre. es la convocatoria del 15 de noviembre. Era noticia, pero era noticia no en favor del catrismo, No. era noticia Claro. en favor del pueblo cubano. Y sí se veía como una noticia de la continuidad del 11 de julio. Eso tiene tremendo valor. Claro, sí. Y hay que darse cuenta que estamos derrotando a la tiranía. Sí, La sí. estamos derrotando. Sí. Y entonces ellos no pueden impedir, mira, no pueden impedir. Yo no tengo conocimiento de que hayan puesto unas trancas en la puerta para que tú no las hagas. No, es postura, es ¿Sí? buenos modales, es ¿Sí? fe. Sí, sí. Es no dejarte avasallar, humillar y no dejarte aislar. Es lo que hemos estado hablando en este rato. Entonces todos estamos conscientes de que la calle es la respuesta. La calle es la respuesta, no hay otra. No hay otra. Y entonces a mí no me pueden impedir que salga a la calle. Claro. Si deja algo este audiovisual es que no hay barrera generacional. Nos las estamos imponiendo nosotros por ambos lados. Ninguna. Hay que acercarse y dejar que se nos acerque. Oye, pero denle un poquito el testimonio de en mira, España cuando se vio con esos cubanos que viven ahí. Mira, esos jóvenes cubanos, porque bueno, aquí los jóvenes de Miami, pero también, pero aquí es más común. También, pero esos jóvenes en España que están organizados. En Madrid tienen una oficina donde recogen medicina para mandar para Cuba. Sí, de mucho tiempo haciéndolo. Mucho tiempo. Y son gente tan buena. Cuando ellos vieron el tráiler, porque en este caso fue el tráiler de la película que le pusimos, la película todavía no se había estrenado, los aplausos, los llantos. Claro. Oye, hay un video que te voy a pasar, que yo, 3 presos cantando en la montaña, la gente llorando. Sí. Tú sabes, porque ellos habían visto la película por YouTube y eso. Claro. Y dijeron, coño, este es el himno de los presos. Es así. Tú sabes, eso a mí me llenó de fuerza. Me llenó de fuerza porque te digo que eso es pueblo cubano. Eso es oposición. Eso es oposición. Es así. Eso y es lo que la hemos querido nación. siempre. Esos son mambises. Esos son mambises. El sentimiento que nosotros sentimos cuando conocemos la historia de Antonio Maceo, de los mambises cubanos a caballo, esos son los mambises de hoy. Tú sabes, esos jóvenes que como se expresaban, esas mujeres, esas muchachas jóvenes, que yo las había ahí dando su testimonio, escuchando, algunas de ellas que hacen 4 meses o 2 años que salieron de Cuba y que están allí y que están organizadas y están funcionando en favor de apoyar a sus hermanos que han quedado en Cuba. Eso es hermoso. Y eso es pueblo, eso no lo puede acabar el régimen. No puede. No puede. No puede. Y eso es un ejemplo para los gobernantes y para comunicarnos. Eso es tan importante, que nos comuniquemos, que nos amemos y que nos comuniquemos y cada día nos estrechemos más. Yo creo que sí, y ahora les voy a hablar a los que no lo han hecho. Es una experiencia de vida acercarse a estos cubanos que antes de nosotros nacer ya habían fijado su postura y habían renunciado a todo de lo que más uno aprecia, que es la libertad, por la libertad y la prosperidad de todos nosotros. Muchas gracias, don Ángel, de verdad, por darme esta oportunidad. Gracias a ti, y mi compromiso en que voy a seguir acercándome a ustedes porque me nutro muchísimo. Gracias por aceptar esta entrevista. Pero mira, no quiero terminar yo, pero mira, el comunicarnos, ustedes nos renuevan. Es como un suero. O sea, ustedes nos están dando vitalidad. Gracias. Bueno, señores, ahí lo tienen. Un plantado que nos acaba de decir que plantado es una postura en la vida. Tú puedes no estar preso, pero estar plantado. Si tú no negocias con el régimen, si tú te mantienes, que es libertad sin condiciones, que es prosperidad sin condiciones, que no hay paños tibios, que vamos a por la libertad, no a reforma, no a un mejor socialismo que es posible, a lo que decidamos nosotros bajo el imperio de la ley en la república, tú te puedes considerar un plantado, ¿es así o no? Seguro, el lema de plantado es todo aquel que luche por la libertad de Cuba en forma digna. Ese es el lema de plantado. Ahí estamos, conviértete en un plantado.
Espero que hayan disfrutado de esta conversación, como ellos lo dicen, para comenzar el 2022 con este mensaje. Ellos podrán tener las armas, ellos podrán tener el poder, pero nosotros tenemos la razón, la verdad nos asiste. Y vamos a restablecer la república. Vamos a ser libres y prósperos a la máxima expresión. De eso que no les quepa la más mínima duda.